Muchas gracias nuevamente por la invitación. Saludo a todos los hermanos, hermanas que nos acompañan, los amigos también que han aceptado esta invitación para estudiar de este libro de Jonás, hacer obviamente un estudio de la época de Jonás, del contexto de Jonás, pero también sacar algunas aplicaciones para nuestra vida espiritual en el día de hoy. Si hay algún título, podría ser estamos en el libro de Jonás, parte 5 llevamos ya. Vamos a comenzar la lectura en el verso 6 del capítulo 1. Jonás, capítulo 1, versículo 6. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque por, yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Y vemos este contexto, cómo Jonás desobedeció a la voz de Dios, no fue donde tenía que ir y nos representa a cada uno de nosotros cuántas veces ha pasado por nuestro pensamiento que somos como Jonás, que vemos algo claro, Dios nos da algo claro de dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer, pero pensamos que nos podemos esconder de Dios y hacer nuestras propias decisiones y tomar nuestros propios caminos y dejar de lado lo que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios para nuestra vida. Bueno, Dios, en su soberana voluntad, permite muchas veces, y lo vemos en la Escritura, que los hombres, a pesar de saber la voluntad de Dios, a pesar de que Dios les envía mensajeros a tiempo, fuera de tiempo, los hombres toman malas decisiones y Dios lo permite. Y después les ayuda incluso con las consecuencias porque es un Dios misericordioso. Aquí vemos en el relato que hemos leído cómo Dios se preocupa por Jonás a pesar de su desobediencia, a pesar de no hacer su voluntad, y tiene misericordia de Jonás. Una y otra vez le habla. Y vemos cómo estas personas que son impías,
que la habíamos visto que cada uno estaba clamando a su Dios, llegan ahora en el día de hoy, veremos cómo ellos llegan a pedirle a Dios, a clamar a Jehová. ¿Sabían quién era Jehová? Por lo que aparece en los relatos, ellos saben del Dios de Israel. No es desconocido el Dios de Israel. Jonás había manchado tal vez el testimonio, pero el Dios de Israel estaba presente allí. Y estos hombres claman a Jehová porque no los castigue Jehová o no les tome en cuenta que ellos iban a matar, porque al lanzarlo ya lo estaban matando, a lanzar a este hombre del barco. Quedamos la vez pasada en el versículo 10 que decía, aquellos hombres temieron sobremanera y le dicen, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y Jonás le dice en el verso 9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y ahí vemos entonces el concepto que tenían los hombres que no eran israelitas del Dios de Israel. Los dioses de alrededor eran dioses de alguna parte de la creación, así como todas las culturas antiguas de nuestros países latinoamericanos. Algunos de nuestros pueblos originarios adoraban al árbol, por ejemplo, al volcán, al mar, a los terremotos. También había un dios que hacía los terremotos y todo. Pero el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios que estos hombres saben quién es el que controla todo, todas las cosas. Es el creador, el que creó el cielo, los cielos, dice el verso 9, hizo el mar y la tierra. Ese es nuestro Dios. Y decir que es importante que también hablemos de Dios nuestro creador, porque en la base, es el piso muchas veces para que podamos avanzar a otras cosas, porque la gente en el día de hoy no cree que Dios sea el creador, se lo atribuye a otras cosas. Incluso hay una nueva tendencia, que es una teoría que habla que fuimos creados por personas de otros planetas. A ese nivel ha llegado el hombre, atribuyendo la creación del hombre a la evolución y ahora a estos hombres de otros planetas, de otras distancias. Pero cuando uno les dice, bueno, nosotros creemos en un Dios poderoso que nos creó del polvo de la tierra, y la gente no cree, y tiene más fe, y tiene más convicción de creer cosas que son, ¿cómo decirlo? Son más fantasiosas, porque el, el creador de la evolución tiene que aparecer millones y millones de casualidades a lo largo de millones y millones de años para que se forme una célula debajo del mar y luego va saliendo del mar y se posiciona en la tierra y así sucesivamente hasta formar lo que tenemos hoy día. Pero también en el día de hoy agradecemos por la tecnología, porque por ejemplo, por la ciencia, está el padre de esto que es el genoma humano. Y esa persona que es respetada por su descubrimiento, él entendió a través del genoma humano que había un creador, porque estaba todo allí. Él veía todo claramente, un diseño espectacular. Y hay un diseño, porque hay un diseñador. Somos una creación y en el día de hoy también está avanzando la tecnología para imitar la robótica y se ve cómo le están poniendo todas las partes del cuerpo a un robot y se entiende que detrás de eso hay un creador. Y cuando contemplamos nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos y todo lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿cómo no podemos entender que detrás de eso hay un creador perfecto y que nos ha hecho a su imagen y semejanza? Así que
los dioses paganos atribuían muchas cosas, pero el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, los pueblos de alrededor sabían que el Dios de los hebreos era el Dios creador del mar, de los cielos, de la tierra. Y luego entonces por eso tienen miedo en el verso 10. En el 11 le hacen una pregunta a Jonás: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Dios utiliza muchas veces esto de las tormentas. Hemos escuchado noticias de tsunamis, por ejemplo, terremotos o distintas cosas que Dios utiliza. Muchas veces hay tragedias de por medio, pero siempre que veo una tragedia en las noticias, tenemos que entender que detrás de eso hay un propósito divino, y siempre hay algo también detrás. Recuerdo aquel tsunami en el Asia Pacífico, donde murieron muchas personas, ni siquiera tuvieron tiempo de escapar, pero después que ya se pierde la noticia del tsunami y va avanzando el tiempo y aparecen reportajes de qué es lo que se hacía en aquellos lugares, ahí uno piensa los propósitos que tiene Dios, que son soberanos, y Él no hace nada sin un propósito. No sé si usted sabía que, por ejemplo, en toda esa parte del tsunami en Asia, habían hoteles donde iban las personas de Australia, Norteamérica, Europa, y habían en los hoteles personas que hacían trata de niños y incursionaban en todo lo que es el comercio. Pobres niños eran abusados allí, en esa parte, en ese sector donde arrasó el tsunami. Otros países donde han existido también calamidades grandes, incendios, por ejemplo. Uno dice, bueno, es coincidencia, dicen las personas, pero acá en Chile, cuando tuvimos un incendio tremendo en el lugar, en la ciudad donde está el poder legislativo, fue días después que se promulgaron leyes totalmente aberrantes y en contra de los deseos de Dios. Uno dice, bueno, pueden ser coincidencias, pero como cristianos sabemos que es Dios el que maneja las lluvias. El profeta dice que sobre una ciudad él hace llover y sobre otra ciudad no hace llover. Es él el que hace estas cosas. Y siempre hay un propósito detrás. No hace nada sin un propósito. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y aquí hay una cosa, eh, a ver, la sal de la tierra somos nosotros, la iglesia. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Nosotros los creyentes somos la sal de la tierra. Nosotros los creyentes somos la luz del mundo. Pero si la luz se va apagando, la vamos ocultando, este mundo queda en tinieblas. Por lo tanto, cuando suceden cosas así, es el juicio de Dios contra quién, porque el juicio de Dios comienza por su casa. Y muchas veces si uno va viendo la historia de los países y lo que está sucediendo en cada uno de ellos, el juicio podemos sacar por conclusión es al pueblo de Dios, que está apagando su luz, que no está haciendo sal de la tierra, pero aquí dice Jonás, tiene que ser lanzado al mar para que el mar se nos aquiete. ¿Quién llega a esta conclusión? Las personas del barco. Si esto es por causa tuya, si esto que nos ha sobrevenido es por causa tuya, entonces nosotros nos deshacemos de ti y todo se acalma, todo se aquieta. Y es fuerte la reflexión que me llevó este texto de cuando digo aplicación, obviamente es aplicable a mi vida, que las situaciones que le pasan a la sociedad, las tormentas que le pasan a la sociedad, todo lo malo que podemos ver en la sociedad, muchas veces es un juicio por la iglesia de Dios,
que no está cumpliendo su labor, no está haciendo luz en las tinieblas, no está haciendo la sal de la tierra, entonces el mundo ya no está sazonado. La gente hace lo que quiere porque no tiene conciencia de Dios, del Dios de Israel. Por ejemplo, roban y no tienen temor de robar porque solamente tienen temor a un castigo, a la cárcel, pero no hay un temor como en la antigüedad, años atrás, que habían personas que, si bien tenían miedo a la cárcel, miedo al castigo humano, también eran respetuosos en algunas cosas. Decían, tenemos un código, a pesar de ser ladrones, tenemos un código. Y ese código tenía que ver con la conciencia de las personas que delinquían. Pero hoy día no. Hoy día hay personas que por un celular pueden matar a una persona y siguen tranquilamente. La sociedad va en una oscuridad porque quienes son la luz del mundo no están dando la luz. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más por causa de Jonás, porque luego Jonás es arrojado y hubo grande bonanza. Y aquí estamos en presencia de la figura de un creyente, de un cristiano, que está callado frente a lo que ve en el mundo, que no le importa el mundo, que está viendo la tormenta que hay en la sociedad, pero no le importa, se fue a dormir abajo. Yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy salvado, entonces no me importa lo que pase en la sociedad. Eso, por lo menos yo me llevé esa reflexión en lo que es una aplicación, que el problema era Jonás, el juicio era por Jonás, a pesar de que estos hombres eran idólatras, a pesar de que estos hombres no creían en Dios, el juicio a esa nave, las tormentas que se había levantado, no era un juicio a estos idólatras inconversos, porque su naturaleza es así. El juicio era contra Jonás, que sabía la verdad, que sabía lo que tenía que decir, que tenía que hacer, lo sabía, sabía quién era el Dios creador de los cielos y la tierra, lo sabía, pero estaba callado en silencio y no le importaba a la gente que estaba sufriendo por causa de él allí en el barco. Entonces nosotros pensamos, si nosotros en el día de hoy, donde vemos que la sociedad va de mal en peor y en oscuridad, y si nosotros nos quedamos callados, si no intervenimos, si no decimos lo que sabemos que puede ayudar a esta sociedad, ¿qué puede pasar? Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Estas personas siendo idólatras, impías, adorando a otros dioses, clamando a otros dioses, la tormenta no es por causa de ellas, es por causa de un hombre de Dios desobediente, porfiado a la voz de Dios y que no le importa las consecuencias de su desobediencia. Y podemos preguntarnos, obviamente, la pregunta primeramente yo, ¿cuántas veces ha pasado esto en nuestra vida? Que por nuestra desobediencia, los que están cerca nuestros o los que van en la misma sociedad que nosotros, en nuestra misma comuna, en nuestro mismo país, van de mal en peor porque nosotros nos hemos quedado callados y no hemos obedecido a la voz de Dios. Estos hombres, a pesar de ser impíos, tenían temor. Obviamente el temor primero por sus vidas, pero también tenían temor de Dios. Y eso es algo que se ha perdido en el día de hoy. Alguien me envió un video policial de España y quedé, pero como dicen, utilizar la palabra anonadado, perplejo. Una niña mató a su mamá y siguió circulando como si nada por dentro de la casa. Y luego ya llamó a su papá a ver a qué hora llegaba y lo esperó y también. Y lo que le llama la atención a la gente del mundo, a esta sociedad idólatra, inconversa, corrupta, a esta sociedad, le llama la atención la frialdad de esta persona. Y pensemos, hermanos, en esto, cómo, cómo se crían los jóvenes,
cómo crecen, cómo se educan los jóvenes. La cantidad de películas con violencia incorporada antes en nuestros países había una regulación, Consejo Nacional de Televisión podía autorizar películas con violencia, un índice, y era 21 años, 18 años, pero en el día de hoy los jóvenes tienen acceso a toda esta violencia, a toda esta sensualidad, a todas tantas cosas que sabemos, todo lo malo, tienen acceso en su mano a través del celular, a través de las pantallas, tienen acceso a todo lo malo. Es una sociedad que se ha criado con eso, con imágenes violentas. Por lo tanto, de alguna manera, estas personas explican la frialdad de esta niña, adolescente, eh, creo que entre 15 y 16 años, estaba en la secundaria, la frialdad de ella explicada por gente del mundo, por su crianza, por su relación con las redes, los juegos juegos para divertirse los niños con violencia. ¿Cuál es el juego de los niños? El juego de los niños, el que gana o el que saca más puntos, es el que mata más personas en este juego. Y ellos se divierten matando personas. Sabemos que es un juego, no le hace daño a nadie, dice alguna persona, pero estos psicólogos del mundo han hecho estudios y el cerebro humano no capta si lo que está pasando es real o no es real. Y cada vez las imágenes se hacen más reales. O sea, este mundo está yendo en oscuridad, en decadencia, una frialdad al cometer los delitos, y no hay un temor de Dios, se perdió ese temor de Dios que había. Y estos hombres impíos, idólatras, tenían, tenían temor de Dios, y ante la tragedia, ante las circunstancias, clamaron a Jehová. Y también acá hay un estudio en Chile respecto a los terremotos. 1960 hubo un terremoto tremendo y luego del terremoto se llenaron las iglesias. La gente acudía a las iglesias. Gente en las calles se golpeaba el pecho por los remesones, las réplicas. Bueno, el 2010 hubo un terremoto muy grande, magnitud, pero ya no se llenaron las iglesias. Ya no hubo este mirar hacia arriba y pedir misericordia de Dios, ya no estaba. Y pasado un poco de tiempo, cuando ya se calmó las réplicas, la gente siguió haciendo su vida normal. El caso de la pandemia, acá pasó también que mucha gente eh, al borde de la muerte prometió cosas a Dios, muchas cosas a Dios. Ruego oraciones por mí, por mi familia, estamos muriendo, y Dios respondía a las oraciones, Dios sanaba, pero de las promesas luego de la recuperación, nada. Pasó, pasó eso. Aquí estos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y aquí vemos algo asombroso, por eso digo el temor, la conciencia que se ha perdido. Pongamos, bueno, aquí hice un pequeño ejercicio mental. Si esto hubiera pasado en el día de hoy, con los jóvenes que tenemos en el día de hoy, también yo hace unos años atrás hacía clase a jóvenes en una escuela, y ponerlos en este caso. Ustedes van en una tempestad, están muriendo, y la solución es arrojar a Jonás al mar. Obviamente, esta generación de hoy día, la sociedad de hoy día, saca rápido la cuenta. ¿Morimos todos o muere uno? Yo creo que usted tiene la respuesta. ¿Qué haría esta sociedad en el día de hoy? Lanza rápidamente a Jonás, porque ha perdido ese temor. Estoy hablando de ese temor que las personas que no son creyentes en nuestra época tenían ese temor,
Tenemos el ejemplo también en Hechos 10 de Cornelio, que no era salvo, y vemos todo el capítulo 10 para su conversión, pero al comienzo se nos dice que era temeroso de Dios, hacía oraciones, daba limosna, no solo él, sino que él con toda su familia. Era temeroso de Dios, pero no era cristiano. Eso en el día de hoy se ha perdido. La sociedad que se ha criado, la última generación que se ha criado, ha crecido, no ha crecido con el consejo paterno ni materno, ha crecido con el consejo de la televisión, del internet, donde ha subido exponencialmente los brujos adivinos, el satanismo, abiertamente en internet. Te fijas que estamos en una sociedad que si uno pone a pensar un poquito, piensa qué más tenemos que ver para que el momento que venga el Señor, porque decimos el Señor viene, he aquí vengo pronto, pero a veces nuestra mente hace pensar que nos falta tanto tiempo, mucho tiempo, pero ¿qué más tendríamos que ver? La maldad va en aumento. Pero mire lo que nos sorprende de acá, que estos hombres impíos, idólatras, ellos están trabajando para no matar a Jonás. Para eso están trabajando. Para eso ellos quieren volver la nave a tierra. Y por eso en el versículo 14, cuando no lo pueden hacer, ellos entonces claman a Jehová. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y aquí en este versículo hay una frase que me lleva también a un proverbio. 7 cosas aborrece Jehová. ¿Y cuál es una de las 7 cosas? El que derrama sangre inocente. Esta gente impía, esta gente inconversa, esta gente idólatra, tenía temor de Jehová y clama a Jehová y temía, tenían temor de derramar sangre inocente. Y vuelvo a repetir que era gente que no era como Jonás, que creía en Dios, pero esta gente no está en el día de hoy en la sociedad, se ha ido perdiendo poco a poco. Y son los creyentes como el único remanente, la única esperanza que levanta la voz para defender la sangre inocente. En otro tiempo, la gente de la sociedad que no era creyente también levantaba su voz para defender la sangre inocente. Pero ha avanzado tanto la oscuridad, se está pudriendo tanto este mundo, que ya esta gente está desapareciendo y pareciera que la oscuridad va avanzando y nos puede deprimir el pensar eso, cómo avanza tanto la maldad. Pero el Señor siempre tiene un remanente y vemos cómo en cada uno de nuestros países de repente comienza un movimiento y comienzan a levantarse las voces por la matanza de niños que en los vientres de sus madres. Y aquí podríamos pensar en esto de la sangre inocente. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Y reconocen la autoridad, la soberanía de Dios, porque dicen, Jehová, has hecho como has querido. Personas que no conocen a Dios, vuelvo a repetir la idea, personas idólatras, que cada una aclamaba a su Dios, pero reconocen en el presente, están conscientes de que el Dios de Israel, el Dios verdadero, es superior, es el creador, es el que escucha la oración, es gente de la sociedad. Si lo traemos a nuestra época, yo tengo memoria, hace 15 años aproximadamente, tengo memoria de gente que a veces era incluso mejor que algunos creyentes, gente temerosa de Dios, gente que aportaba a la sociedad desde su vida, su entrega a la sociedad, no siendo creyente. Pero mientras más ha avanzado la sociedad, esta gente se ha ido perdiendo. Y el remanente, la única esperanza son los creyentes. Pero aquí viene lo espantoso, podríamos decir,
que los creyentes han sido invadidos, contaminados, infectados. Y podemos ver entonces iglesias así llamadas iglesias que permiten matrimonios entre personas del mismo sexo. Que han cambiado la Biblia para que en la Biblia aparezcan textos que favorecen todo este movimiento de LGTB más y cosas así. Que llamándose iglesia, están permitiendo muchas cosas que la Biblia llama pecado. Y ellos las permiten y levantan el estandarte del amor como si nosotros, que decimos la verdad de que está en la Escritura, no tuviéramos amor. Y muchas veces hay que tener más amor para decir una verdad, sabiendo que la otra persona se puede incluso ofender con uno, que mentirle a la persona. Se tiene más amor cuando uno le dice con amor, con cariño, con paciencia, pero la verdad, no mentirles. Tienen a mucha gente engañada, pensando que van a llegar al cielo, pero esa gente sabemos que no lo hará, porque está en la práctica de las cosas que la Biblia dice que son pecados. La solución es la iglesia, los hombres, los hombres de Dios, los hijos de Dios. Y cuando la sociedad clame a Jehová, puede a través de nosotros enviar una respuesta a esta sociedad. Sabe que en nuestro país, una época, una época buena, una época buena, fue después que se permitió en Chile el culto a varias creencias. En otro tiempo estaba solamente permitida una, que era la católica apostólica romana. Y luego se amplió esto y se dio libertad. Luego de esa libertad, porque venía acompañada con libertad de educación, con otras libertades más, pero fue el comienzo de una época de progreso en nuestro país. Y no es casualidad. Todo influye. Un mal creyente perjudica a la sociedad. Pensemos, el mundo, y lo dicen las estadísticas, cómo ha crecido, por ejemplo, el número de divorcios. Pero el mundo, la sociedad, años atrás, veía un referente, aunque todo el mundo se demorara, hubiera muchos divorcios, muchas separaciones, la gente tenía como una esperanza porque miraba a las personas que iban a la iglesia, a la congregación, y decía, bueno, hay esperanza allí todavía, hay matrimonios que llevan años y años y tienen familias saludables y familias prósperas. O sea, se puede, hay un estándar. Pero ¿qué pasa en el día de hoy? Cuando el mundo va de mal en peor, va en decadencia, ¿a dónde puede mirar? Y cuando mira a la iglesia, en algunos países el índice de divorcio está llegando casi, está igualando la iglesia con la gente que no va a la iglesia, que no es cristiana. ¿Dónde pueden poner su mirada? Entonces, cuando esta gente clama a Dios, cuando pide a Dios ayuda para que calme la tormenta, debiéramos ser nosotros los instrumentos de parte de Dios para que podamos aliviar en una pequeña parte lo que está pasando y la tragedia que pasa este mundo. Clamaron a Jehová. Y aquí viene una pregunta que tiene relación con ¿Dios escucha a los pecadores? ¿Escucha a las personas que no son creyentes? Y uno de los primeros textos que vino a mi mente, obviamente, a la pregunta, fue el de Juan cuando dice que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Pero el texto sigue y dice, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y entonces viene otra pregunta. El ser temeroso de Dios
el ser temeroso de Dios, ¿es lo mismo que ser cristiano? Y bueno, ya lo mencioné hace unos minutos atrás, el caso de Cornelio. Y ahí uno a veces ha aprendido cosas, ha repetido cosas, pero a la luz de la escritura y cuando uno va aprendiendo, se da cuenta que lo que a veces dijo o repitió o escuchó y repitió tenía algún margen. Y sabe que Dios en varias partes responde oraciones y no necesariamente esto tiene que ser de creyentes. A Cornelio le respondió la oración antes de que fuera creyente. Unas personas leprosas fueron sanadas y luego vuelve una persona y a esa persona le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Dónde están los otros 9? Y la sociedad en el día de hoy cuenta testimonios de que Dios los salvó de alguna tragedia, que Dios les sanó de una enfermedad, que Dios hizo grandes cosas en su vida. Pero eso, que ha traído mucha confusión en el mundo religioso, eso no es garantía de que la persona sea salvada, no es garantía de que la persona sea creyente. Aquí las personas clamaron, rogaron a Dios en su soberana voluntad. ¿Quién le podría decir a Dios? No, no, Dios, no, no le respondas a ellos porque ellos no te conocen, no creen en ti. Y lo vemos hasta el día de hoy en las noticias, incluso personas que atribuyen a Dios una sanidad, un escape milagroso de algún incendio, de algún terremoto, y dicen, yo le pedí a Dios, le clamé con todo mi ser a Dios y me liberó, me sanó, me guardó de la muerte. Pero eso, aunque nos parezca difícil de pensar, eso no es garantía de que la persona es cristiana. Es como el ejemplo de los leprosos sanados. Solo uno volvió, el que volvió al Señor, se fue con su salvación. Los otros 9 no aparecieron, fueron sanados igual. Y por eso es que hay confusión en el día de hoy a veces cuando uno le pregunta a una persona, ¿así que eres salvado? ¿Así que eres creyente? ¿Eres cristiano? Sí, dice. Y cuando uno comienza a conversar un poco más, toda su cristiandad se refiere a que Dios lo libró de un accidente, se refiere a que Dios le arregló su vida monetaria, le dio un trabajo. Sí, de que Dios me dio el trabajo, yo empecé a venir a la iglesia porque yo le pedí a Dios un trabajo, Él me lo dio y comencé a venir a la iglesia. Si uno le pregunta un poco más, pero ¿en qué momento usted conoció al Señor de forma personal, como su Salvador? ¿Hubo un instante, se recuerda? ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere? Y ahí uno ve que hay una confusión. Bueno, estos hombres, no sabemos, por ejemplo, clamaron a Jehová, tuvieron temor de Jehová, tuvieron temor de matar sangre inocente, pero no sabemos si estos hombres después se convirtieron al judaísmo y comenzaron a adorar al Dios de Israel. En otros casos, como Naamán el sirio, también era idólatra, era de otra nación y recibió su sanidad. Y la viuda de Sarepta, también en el Antiguo Testamento, la vemos, no era del pueblo de Dios, era de un pueblo que no tenía nada que ver con Dios y tuvo alimento en tiempo de hambruna. Ellos sí. Vemos el caso de Naamán, que después tuvo un diálogo porque él tenía que arrodillarse frente a una imagen y tuvo esa conversación con el profeta. Pero hay gente en la escritura que fue bendecida y no sabemos más de ellos. Por eso cuando hay personas que se reconocen cristianos o que dicen, sí, yo soy cristiano, yo soy salvado, conviene
en la tranquilidad, obviamente en el amor cristiano, hacer una pequeña conversación para aclarar algunas cosas. No vaya a ser cosa que haya personas que se dicen cristianas que estén confundidas, que piensan que son salvadas, que son cristianas porque Dios les sanó de un cáncer. Dios me sanó, entonces de que me sanó yo comencé a venir a la iglesia. Dios la sanó solamente. La conversión, la salvación, la redención tiene que ver con otra cosa. De estos hombres entonces no sabemos nada posterior a lo que pasó aquí. Y ellos rogaron, clamaron, el clamor, esta palabra clamor, va más allá de una oración. Yo no sé si alguna vez nosotros hemos clamado, porque uno tiene niveles, está la oración, a veces puede orar en silencio incluso, orando en nuestra mente. Vemos el caso del copero, cuando le dice, ¿qué tienes el rey? Y él contesta al tiro, pero antes de eso oró, una oración precisa, corta, en su mente solamente. Hay oraciones en la mente, en el corazón, que nadie más escucha. Hay oración con lágrimas, que Jehová ve las lágrimas en nuestra almohada, recoge aquellas lágrimas en su redoma, en un tiesto, las recoge. Él ahí ha estado viendo. Ha visto algunas oraciones con nuestras lágrimas en nuestra cama, en nuestro lugar de reposo, en nuestro lecho. Allí ha estado Jehová mirando, observando cuando oramos. Más adelante en este libro de Jonás veremos el caso más extremo de una oración en el fondo del mar, dentro de un gran pez, y Dios escucha esa oración. Y vamos orando, a veces oramos en público y elevamos un poco la voz, pero el clamor se explicaba de esta forma como todo el ser, todo el ser, el corazón, el pensamiento, las entrañas, elevan, elevan una voz de desesperación. Estoy clamando por algo. Lo necesito urgentemente. No puedo de otra forma. ¿Se fija? Un clamor. Entonces, el hecho de que veamos a alguien, incluso llorando, con las manos arriba, hablándole a Dios y todo eso, tampoco es seguridad de que la persona sea cristiana salvada. Estos hombres clamaron a Jehová, dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No ponga sobre nosotros la sangre inocente. Y lo que mencionaba yo delante, no ponga sobre nosotros la sangre inocente. Pensaba en nuestro país, por ejemplo, cuando aprobó las leyes de lo que es el aborto en Chile. Una tristeza en el pueblo cristiano, en el pueblo protestante en Chile evangélico. Se aprobaron esas leyes, donde el 80% de la gente se dice cristiana, donde un 20% dice que es cristiana evangélica. Y se aprobaron esas leyes. Sabiendo hacer lo bueno, nos quedamos callados, no decimos nada, que el mundo siga su curso, que la sociedad vaya de mal en peor, total, yo estoy bien. Se fija que es como un impulso para hablar de lo que a Dios le agrada, porque algunos piensan que a Dios no le interesa la política, pero en el profeta Isaías y el profeta Jeremías hablan de nuestro Dios como el rey, hablan de Dios como nuestro legislador y hablan de nuestro Dios como el que aplica justo juicio. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Son los tres poderes del Estado.
ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahí están. Y en el Nuevo Testamento nos pide que roguemos por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y también nos dice en el Nuevo Testamento, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, César es lo que es la política, lo que es la sociedad, y hay que darle lo que le pertenece a ellos. Por eso a veces uno se encuentra con hermanos que dicen, no, yo no me meto en eso, es que estamos en esta sociedad. No nos podemos quedar callados cuando alguien nos pregunta, ¿qué piensa usted de la ley del aborto, por ejemplo? O de esta otra ley de las libertades que salió. Y algunas veces por decir lo que Dios piensa, por decir lo que está en la palabra de Dios, nos van a decir, ay, ustedes de extrema derecha. Pero hay otras leyes que también Dios aprueba y están favorables, como en Santiago 5, donde habla contra los ricos opresores. Y ahí entonces nos dice, ay, ustedes de extrema izquierda. Es que lo que hay que entender es que el cristiano tiene una cosmovisión de la sociedad, de la política, en base a la escritura, en base a lo que Dios piensa. ¿Acaso a Dios no le interesa el sistema de educación? También habla muchos pasajes de lo que hay que hacer con el niño, si le interesa. Uno podría decir, bueno, y la agricultura y las leyes, hay muchos pasajes que aparecen referente a estas cosas, de la sociedad, de la justicia, de la mejor justicia. Y sabe que los países que han tenido un desarrollo han basado sus constituciones en la palabra de Dios. No, no se les ocurrió a ellos lo extrajeron de la palabra de Dios, pero a esta generación de hoy día se le olvidó todo eso y están confiando en el ser humano, en el humanismo, más que en nuestro Dios. Dios piensa cosas de la sociedad, sabe cómo es lo mejor. Y entonces nosotros tenemos que orar, que Dios nos ayude por toda la sangre inocente que se ha derramado en nuestros países, sangre inocente de pequeños niños que no han llegado a vivir. Y me llama la atención eso respecto a que en otras épocas, a través de decretos políticos de gobierno, se ha instaurado. ¿Se acuerda de el faraón en Egipto cuando mataba a los niños y liberó a Moisés porque sus padres tuvieron fe y por fe, dice Hebreos 11, le vieron niño hermoso y no tuvieron temor del decreto del rey? Tenemos a Cifra, a Fua, lo mismo, tuvieron más temor de Dios que de Faraón y de lo que Faraón les pudiera hacer, personas temerosas. Y ahí vino entonces Moisés y vino la liberación del pueblo. Y pensaba yo en el día de hoy, ¿cuántos niños, cuántos niños han muerto que tal vez eran los libertadores de un pueblo, eran los predicadores del día de hoy, eran los misioneros del día de hoy, los maestros del día de hoy, los pastores del día de hoy, pero no llegaron porque por leyes se les mató en el vientre materno? Y podríamos decir, te rogamos ahora que no perezcamos por esta sangre inocente que ha sido derramada y que el Señor nos ayude a levantar esa voz que sabemos que en la concepción ya comienza la vida. El Salmo dice, tu embrión vieron mis ojos, un texto allí. Bueno, a veces pareciera que me aparto un poquito de Jonás, pero vuelvo a Jonás. Cuando dice, has hecho como has querido, personas inconversas, idólatras, reconocen la soberanía de Dios.
Y a veces nosotros como cristianos, que sabemos que Dios es soberano y sucede un accidente y decimos, ¿por qué pasó esto? Tuvieron que tener más cuidado, tuvieron que tener las precauciones eh, y hartas cosas más. Y sabemos que eso se debe hacer, pero como al último tiempo ya, cuando no nos quedan más, decimos, bueno, Dios sabe por qué hace todas las cosas, siendo que eso debiera ser lo primero frente a una, a veces, tragedia, algún accidente, a algo malo que nos sucede, que Dios nos ayude a pensar como estos hombres. Jehová, has hecho como has querido. Él es soberano, Él es soberano. A veces oramos por la sanidad de un hermano y estamos seguros, tenemos la convicción, la fe, la certeza, la esperanza de que el hermano se va a sanar porque estamos pidiendo por su sanidad y nos avisan que el hermano parte para estar con el Señor. Y nos quedan muchas preguntas, obviamente, pero volvemos a lo que es la soberanía de Dios. Hubo un tiempo donde nosotros orábamos por una hermana que estaba grave. Eh, Hablemos en un marco de tiempo como de 15 años. Y en esas reuniones de oración habían varios hermanos orando por la hermana, por su sanidad, porque estaba al borde de la muerte. Bueno, el otro día comentábamos con unos hermanos, dentro de ese grupo de oración por la hermana, habían varios hermanos que han partido con el Señor, ya están con el Señor. Y la hermana por la cual ellos oraban todavía está con nosotros. Y su salud está buena, en la soberanía de Dios. El Señor tenía 12 apóstoles y dentro de sus apóstoles tenía un círculo íntimo de Pedro, Juan y Jacobo. Y, y Juan y Jacobo eran hermanos, hijos del trueno. Y uno de ellos fallece al comienzo de la iglesia, Jacobo, muerto a espada. Y el otro hermano Juan, según los datos históricos, fue el último de los apóstoles que falleció, muy anciano, de edad muy avanzada. Y uno podría, muchas preguntas, si eran de la misma familia, eran los dos pescadores, eran los dos del círculo íntimo, pero Dios es soberano. A uno, a uno al comienzo fue traspasado a espada y el otro Juan quedó hasta mucho tiempo después. Soberanía de Dios. Y en la historia, un hombre llamado Juan Hus, levantó su voz contra la iglesia católica, apostólica romana, diciendo que él había descubierto en la palabra de Dios que la salvación era por fe, era por gracia, por fe y gracia, y no por los sacramentos, sino por las obras, y lo mataron en una hoguera, le prendieron fuego. 100 años después vino un monje, Martín Lutero, y dijo lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero a él no lo mataron, y de ahí conocemos lo que fue toda la reforma protestante, diciendo las mismas cosas, teniendo un mismo origen en la misma iglesia, porque Dios es soberano. Eran uno de los tiempos, los controla Dios, controla los tiempos, controla el clima, controla los tiempos en el sentido de que esto, a más de alguno yo creo que le ha pasado, por alguna razón mala, se atrasó, se retrasó su viaje, su partida de algún lado, y luego se enteró que si hubiera salido a tiempo, se hubiera encontrado tal vez con un accidente de muerte. Si hubiera salido a tiempo,
le hubiera pasado algo malo, algo terrible. Es Dios, soberano. Por lo tanto, a veces las cosas malas que nos suceden, Dios las transforma a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Toman a Jonás estos hombres y lo echan al mar, y el mar se aquietó de su furor. Estos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que trajese a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lo que mencionaba de estos hombres, allí están los versículos, ellos hicieron muchas cosas que si las leemos podríamos decir, bueno, estos hombres se convirtieron, pero no tenemos más datos, no hay más datos adelante. Tal vez puede haber sido el temor momentáneo de la tragedia. Muchas personas en momentos de tragedia son más cristianos que los cristianos, pero cuando pasa la tragedia vuelven a su vida pecaminosa. Habría que ver, como decía, un seguimiento a estos hombres. Si nos quedáramos con estos textos, podríamos alegrarnos y decir, bueno, les veremos. Incluso hicieron en el versículo 16, hicieron votos. Y otra vez aparece la palabra en el verso 17, la preparación, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios preparó una tormenta, Dios preparó los corazones de estos marineros, Dios preparó el fuerte viento y Dios preparó lo que dice aquí, Dios preparó un gran pez. Hay una traducción que dice una ballena, pero la palabra es un gran pez. Incluso podemos pensar que fue un gran pez creado para una sola ocasión, para la ocasión de Jonás, ese gran pez. Podemos pensar así. Más adelante, en el capítulo 4, Dios también prepara y hace florecer y cosas, porque Él controla toda la naturaleza, toda la creación, es suya, y lo puede hacer. A Pedro le dijo, ve a pescar, y Pedro lanzó y pescó un pez y sacó una moneda, un pez preparado para darle una moneda a Pedro. Dios es dueño de la creación y de sus criaturas. En la antigüedad hizo hablar a un asna. En el Nuevo Testamento mandó a buscar un asna. Le dijo a una persona, el Señor lo necesita, y le enviaron un asna. Los, los animalitos también tienen algún protagonismo en la escritura. Utilizó a un gallo para hablarle a Pedro cuando cantara el gallo, él iba a traicionar 3 veces. Utilizó animalitos bajando en una sábana en el caso de Cornelio, y aquí utiliza un gran pez, porque todo lo creado, toda la creación obedece a su creador. En el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor le dijo a los pescadores que no habían pescado nada, que echaran al lado derecho, y ahí van a pescar, y tuvieron que llamar a sus compañeros porque la pesca era mucha. Obedecen, obedecen a su creador. Y lo dije la vez pasada, el verso 17, aquí dice, en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Eh, el Señor Jesucristo lo dijo, que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que cuando alguien tenga el conflicto con el libro de Jonás, que parezca fantasioso, tenemos que llevarlo a las palabras del Señor, porque el Señor lo dio como un hecho real, que Jonás estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches. Vamos a quedar hasta allí, que nuestro Dios bendiga su palabra en esta tarde.